Buenos días a todos. Ilustrísima señora presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, doña María Jesús Alarcón, madrina de la aprobación de jurandos, bienvenida. Ilustrísima señora teniente fiscal provincial de Ciudad Real, doña Carmen Mendiola. Excelentísimo señor presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, compañero José Luis Vallejo. Exdecano del Colegio de Abogados, don José Luis López de Sancho. Secretario de la Junta de Gobierno, señoras, señores jurandos, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia hoy aquí, en este acto en el que de forma solemne procederemos a formalizar el juramento o promesa de 31 nuevos abogados y abogadas a la Constitución, al ordenamiento jurídico vigente y a las normas y obligaciones deontológicas de la profesión de abogado. Reiterar que felicito a los mismos, a sus familiares y padrinos, y con el fin de no demorar más el inicio del acto, doy la palabra al secretario de la Junta de Gobierno al objeto de que vaya citando a los jurandos para que, junto con sus padrinos, se acerquen a esta mesa presidencial al objeto de llevar a cabo la fórmula de juramento promesa. Don Óscar Ruiz Pérez tiene la palabra. José Antonio Aguirre Sánchez. Y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Alicia Braso Soler. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto de ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Gracias. Noelia Camargo Cabrera. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. María Rosa Deza Sierra.
por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Gracias. Natacha Espinosa Fernández. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogada con lealtad al Rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. José Luis García Cruz. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Gracias. José García de Dionisio Velázquez. Juro por mi conciencia de honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Gracias. Mercedes García Moreno Muñoz. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Marcos Gómez Nevín.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. José María Enríquez de Luna Álvarez Mendizábal. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Felipe Jiménez Quevedo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Roberto López Cano. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Rodrigo Alejandro López del Cerro. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Gracias. Miguel Ángel Márquez Paredes. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Enhorabuena. Antonio Martínez Mansilla. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Matilde Naranjo Escobar. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Lorenzo Jesús Ortega Baeza. Prometo por mi conciencia de honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Muchas gracias. Diana Pardo García Becerra. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Nuria Olaino Moreno.
Prometo por mi conciencia de honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. María Rico Arroyo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. David Rincón Sanz. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Pablo Ruiz Sevilla. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Piedad Ruiz Valdepeñas Infante. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Gracias. José Cornelio Samper López.
Juro por mi conciencia y mi honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Eloy Sánchez Palacio. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Elena Sánchez Romero. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Juan Manuel Sánchez Sánchez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Gracias. Madalina Elena Tudor. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de la profesión de abogado con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico, cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Alberto de las Corín Jiménez.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Virginia Vilreales García Pliego. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogada con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Trinidad Hergueta. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de abogado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Bueno, una vez finalizado el acto formal de jura y antes de conceder la palabra a la presidenta de la audiencia, doña María Jesús Alarcón, para que, como madrina de esta promoción, haga su intervención pública, quisiera saludar y agradecer su presencia hoy aquí del decano y vicedecano de la Facultad de Derecho, que son habituales a nuestros actos y que yo creo que a ellos también les gusta ver un poco el fruto de los alumnos que culminan la licenciatura y hoy el grado, ¿no?, en la integración de la profesión de abogado. Y dicho esto, doña María Jesús, cuando usted quiera puede comenzar. Buenos días, excelentísimo señor presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, ilustrísimo señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real, ilustrísima señora teniente fiscal provincial, ilustrísimo señor secretario, coordinador, señores abogados y abogadas, autoridades presentes en este acto, estimados compañeros y compañeras. Mis palabras, como no pueden ser de otro modo, son de agradecimiento a la Junta de Gobierno y al Colegio de Abogados por la posibilidad que me hagan de apadrinar a estos nuevos jurandos. Voy a centrar mi exposición en un tema que para mí es muy importante y que para vosotros como jurando también lo creo que será en un futuro, que es el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. En nuestra Constitución, la redacción conocida del artículo 24.2, según la cual todos tienen derecho a la defensa y a la asistencia letrada, permite distinguir claramente dos facetas o aspectos del genérico de derecho de defensa, de tal forma que la primera designaría la actividad desarrollada individualmente por la propia parte o litigante, mientras que la segunda la ejercita profesionalmente por el abogado defensor.
No obstante, hay que reconocer que en el ámbito procesal de los distintos órdenes jurisdiccionales y casi de forma general, el abogado monopoliza el derecho de defensa, dejando muy poco margen de actuación judicial a la parte litigante. La profusión de normas legales, su complejidad y las complicadas vías en la tramitación procedimental ante los tribunales hacen sumamente difícil que el ciudadano pueda defenderse eficazmente y obtener la satisfacción de sus derechos y pretensiones. Otra cosa muy distinta es lo que ocurre en el terreno del proceso y justicia penal, donde se enfrenta el derecho de la sociedad a castigar las conductas punibles y el derecho del acusado a defenderse. Y habría que añadir que está en juego primordialmente el derecho de libertad y la propia dignidad de la persona. El panorama es entonces muy diverso y por ello el reconocimiento del derecho a la autodefensa o defensa privada cobra singular relieve en la ley de enjuiciamiento criminal que siempre la contempla. Vamos a hacer ahora integrar cuáles son estos derechos de defensa y como no podía ser de otro modo, el primero está integrado por la asistencia letrada del detenido. La presencia del letrado en la asistencia del detenido tiene como finalidad asegurar que los derechos constitucionales de aquel sean respetados, debiendo evitar que aquel sufra cualquier tipo de coacción o trato incompatible con su dignidad. Además, conforme ha establecido nuestro Tribunal Constitucional, sirve como el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizado y concluido con la presencia activa del letrado, la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración que se le presenta a firmar. En el mismo sentido, el Tribunal Supremo ha determinado que entre las funciones que presta la asistencia letrada está sobre todo la de evitar la autoinculpación por ignorancia. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal, en su artículo 520, punto segundo, establece la preceptividad de la asistencia letrada que solo alcanza a las diligencias policiales y judiciales de declaración, así como la intervención en todo reconocimiento de identidad. Sin embargo, hay una amplitud de esta asistencia letrada reconocida por el Tribunal Supremo. Y así, en sentencia ya de 1999, decía, ampliada la necesidad de la asistencia letrada, es extensible y ampliable a toda disposición sobre derechos fundamentales. En este sentido, exige que el consentimiento prestado por el detenido para la apertura en sede policial de correspondencia y paquete haya de venir avalado por la asistencia letrada como garantía para contrarrestar la ausencia de libertad y autonomía de dicho consentimiento. En igual línea se pronuncia el Tribunal Supremo en relación a la entrega y registro en domicilio sin consentimiento, sin autorización judicial, pero con el consentimiento del detenido. Por el contrario, son numerosos los pronunciamientos que siguen de la necesidad de la presencia letrada, como son las diligencias de apertura de envíos postales de entrada de registro con consentimiento del acusado, salvo siempre con el de los supuestos en los que se trata de que estén detenidos. En los demás casos no sería precisa esta asistencia letrada, lo que no implica en ningún caso que esa asistencia letrada pueda conformar al imputado y por lo tanto está perfectamente asesorado. La consecuencia lógica de que no haya presencia de la asistencia letrada en estos supuestos es evidente que dará lugar a la nulidad de las actuaciones y que haya otras pruebas que deriven de la misma. Sin embargo, este derecho de defensa tiene un límite y ese límite viene determinado por la imposibilidad de que el letrado pueda tener conocimiento de las actuaciones en aquellos supuestos en que se decrete el secreto de las mismas, conforme establece el artículo 302 de la ley de enjuiciamiento criminal. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que este secreto de las actuaciones tiene que ser muy limitado en el tiempo, pues sería una infracción y como una vulneración de la tutela judicial efectiva que mantuviésemos secretas las actuaciones hasta la conclusión de las investigaciones, porque supondría fraguar, en este caso, una acusación a espaldas del propio imputado y con la imposibilidad de que el mismo pudiera atender, defenderse y practicar las diligencias que se consideran oportunas en su defensa. Otro derecho que conforma este derecho de defensa es el carácter subsidiario de la asistencia letrada de oficio frente a la de libre designación. El artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1960, así como el Convenio Europeo de 1950, contiene la posibilidad de que el litigante pueda defenderse con un letrado de su libre designación. Y estos criterios, tanto los previstos en el Pacto Internacional como en el
convenio europeo han sido recogidos en nuestra ley orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 440 determina que la designación de un letrado de oficio no puede impedir que la parte litigante designe en cualquier momento otro letrado de su libre elección, con la única excepción de los supuestos en los cuales nos encontramos con los detenidos de incomunicados, que en este caso siempre se designa un letrado de oficio, si bien el propio Tribunal Constitucional ha venido a avalar posteriormente la posibilidad de impugnación de estas declaraciones. Y un tema que para mí es fundamental en el ámbito del derecho de defensa, que es la necesariedad del conocimiento previo de acceso del atestado por parte de los letrados previamente a la declaración de su patrón mencionado. Y en este caso entiendo que debe ser tanto cuando estén privados de libertad como cuando se trata de que estén simplemente imputados, salvo evidentemente en el supuesto de que estén secretas las actuaciones. En ambas supuestas creo que es un derecho tanto del imputado como de aquel que ejerce la defensa la posibilidad de atender a examinar las actuaciones tanto en el ámbito policial como en sede judicial. Entiendo que en el ámbito judicial nunca ha habido problema para la exhibición de las actuaciones, salvo en aquellos supuestos en los cuales estén secretas las actuaciones, pero sí que plantea muchos problemas en los centros de detención y en comisaría, que generalmente no se exhiben esas actuaciones policiales y evidentemente practicar un interrogatorio o una declaración en esas condiciones en cierto modo merma mucho el derecho de defensa de aquel que le está actuando. En definitiva, en la práctica lo que ha llevado es que en estos casos normalmente, tanto si es imputado como es detenido, se limita exclusivamente a decir que declara, manifestar que se reserva el derecho a declarar ante la autoridad judicial. Pero insisto que sería conveniente por parte del legislador de establecer esa posibilidad, puesto que no lo dice nuestra ley de procedimiento criminal, pero sí podría recoger esa posibilidad del previo conocimiento del atestado. Y, por último, en cuanto a este conjunto de derecho de defensa, la irrenunciabilidad del derecho a la asistencia letrada. La asistencia letrada del público debe entenderse como un derecho que es irrenunciable según lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Procedimiento Criminal. En este sentido, se ha venido a profundizar con la reforma de la Ley de Procedimiento Criminal, la reforma 38/2002, en que en su artículo 767 ya dispone, amplía este carácter prescriptivo de la asistencia letrada a las imputadas notas de opinión, cuando se exige desde que las actuaciones resultaron de la imputación contra una persona determinada. Creo que es un avance muy importante en el sentido de que la asistencia letrada tiene que hacer desde aquel momento que se dirige el procedimiento contra determinada persona, y no como venía a establecer el artículo 118, que se tiene que poner en conocimiento del imputado el hecho que se ha denunciado, pero en este caso no venía a establecer, y ya se podría asesorar de letrado y designar procurador. Sin embargo, entiendo que este artículo 767 va mucho más allá y lo que se dice es que es con carácter preceptivo. Con ello concluyo este aspecto en cuanto al derecho a la asistencia letrada y voy a centrarme también en un tema que está totalmente entrucado con el mismo, como es la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental expresamente proclamado en nuestra Constitución. Si bien viene designado como tal denunciado en nuestra Constitución, sin embargo no delimita cuál es el contenido de esta tutela judicial efectiva. Ha sido a través de los tratados internacionales y especialmente nuestra abundantísima doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la que ha llevado de contenido la tutela judicial efectiva. No obstante, se configura la misma como un derecho individual de todas las personas en el cual, para conseguir el reconocimiento de sus derechos e intereses legítimos, que tienen la facultad de acudir a un tribunal de justicia ordinaria, independiente e imparcial, que debe darle respuesta a sus protecciones con criterios exclusivamente jurídicos, tras un procedimiento justo y encargarse de ejecutar el resultado. La justicia se configura así como un servicio del Estado al ciudadano para garantizar su dignidad y libertad. La primera manifestación de este principio es el derecho al acceso a la jurisdicción, lo que implica la exigencia de una normativa que regule ampliamente la posibilidad de acudir a los tribunales para ser escuchada. Pero este derecho fundamental no se satisface solo con el acceso a los tribunales, sino que debe de ser efectivo, lo que significa que los tribunales están obligados a garantizar un proceso justo, en el que las partes no sufran indefensión, actuando el tribunal durante el mismo con neutralidad, es decir, concediendo iguales armas a las partes,
permitiéndole la asistencia técnica y la utilización de los medios de prueba pertinentes y lícitos, respetando el control social mediante la publicidad de sus actuaciones y resolviendo en un plazo razonable. También incluye el derecho a obtener una respuesta del tribunal que ha de ser congruente, motivada, razonada en derecho, preferentemente sobre el fondo del litigio, aunque también puede ser una respuesta de una omisión fundada en causa legal, pero incidiendo en todo caso que se interpreten las normas de forma con la máxima efectividad en un derecho, como es en este derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial exige además para su efectividad que la resolución judicial, una vez concluido el proceso, devenga inmutable. Y algo fundamental desde mi punto de vista, que no solo necesita una resolución, sino que esa resolución sea ejecutada por los propios tribunales. Es presupuesto de la actividad judicial que las personas puedan demandar que el tribunal que imparta justicia tenga todas las garantías, y estas garantías no pueden venir más que sobre una doble vertiente, desde un punto de vista de que el tribunal ha de ser independiente, y que como independiente en este sentido entendemos libre de cualesquiera otros poderes del Estado, es más, incluso independiente de la propia estructura del Poder Judicial. Pero además el juez ha de ser imparcial, está libre de todo interés personal en el litigio, bien provenga de su relación con las partes, bien de su interés directo o indirecto en el tema debatido. La exigencia de imparcialidad del juez tiene un especial significado de trascendencia, pese a no venir ni siquiera referido en nuestra Constitución, a raíz de la jurisprudencia elaborada por el Tribunal de Estrasburgo, la cual va siendo asumida recientemente por el Tribunal Constitucional. Para apreciar si concurre o no este requisito, se atiende no tanto al sentimiento del interno del juez, a esa dimensión subjetiva, sino a la percepción externa de la sociedad que puede poner de la imparcialidad, como se suele decir, no solo hay que ser como la mujer de César, sino no solo serlo, sino también parecerlo. Es decir, tiene que tener en este caso, el ciudadano tiene que tener la garantía y la confianza que el tribunal que le va a juzgar o al que accede al mismo tiene toda la garantía de que no es totalmente imparcial, y con carácter general, no solo en el caso concreto, sino con carácter general. Con ello no quiero más extenderme, pues me consideraba importante entroncar ese derecho de defensa con esa posibilidad de la tutela judicial efectiva. Con ello concluyo mi exposición. Reitero mi agradecimiento al decano del Colegio de Abogados, a la Junta de Gobierno por la oportunidad que me ha dado de apadrinar a estos jurandos y vosotros jurando. No olvidéis nunca vuestra labor, al margen del estudio y análisis que supone cualquier asunto que os encargue, os obliga a actuar con lealtad. Os deseo suerte en este reto profesional que iniciáis. Tener siempre presente cómo ejercer ese derecho de defensa, luchar por la tutela judicial efectiva de vuestros patrocinados y, cómo no, actuar siempre con lealtad profesional y bajo el principio de la buena fe procesal. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Jesús, por sus sabias palabras que sin duda servirán de guía y de consejo a los nuevos compañeros y también a los que llevamos ya unos cuantos años. Nos viene bien refrescar, ¿no? Tiene la palabra la ilustrísima señora Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, doña Carmen Mendiola. Cuando quiera, yo lo que le parezca. Yo creo que en atril, ¿no? Queda más... Excelentísimo señor decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, excelentísimo señor miembro del Consejo General de la Abogacía de Castilla-La Mancha, ilustrísima señora presidenta de la Audiencia Provincial, ilustrísimo señor secretario coordinador de los juzgados de Ciudad Real, ilustrísimo señor secretario del Colegio de Abogados, ilustrísimo señor decano en otras épocas del Colegio de Abogados de Ciudad Real, ilustrísimos señores miembros de la Junta de Gobierno, queridos compañeros abogados que juráis hoy al cargo, padres, madres, familiares y amigos todos. En
primer lugar, manifestaros que el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, o como ahora mismo se denomina el fiscal jefe provincial, no puede estar en este acto porque tiene un deber inexcusable, como es que está celebrando un juicio por tráfico de drogas en la Audiencia Provincial y, lógicamente, tenía que terminarlo hoy. Es por ello por lo cual yo le represento, le sustituyo y voy a dirigiros unas muy breves palabras. En primer lugar, quiero felicitar a las familias, en especial a los padres, a las madres, a las novias, a los novios, a las esposas y a los esposos, porque sé que para estar aquí hoy, en este día que vosotros consideráis que es un día grande, habéis tenido que pasar muchos esfuerzos económicos, muchos sacrificios y muchos esfuerzos afectivos. Es por ello que, sin perjuicio de felicitar a los abogados que hoy se incorporan, recibáis de la Fiscalía Provincial mi más absoluta y enorme felicitación, porque hoy también es un día muy grande para vosotros. En primer lugar, y brevemente, decirle a los nuevos jurandos, o los que ya han jurado, que lógicamente son tiempos muy difíciles para todos, son tiempos muy difíciles para llevar a cabo cualquier tipo de actividad profesional, pero que lógicamente en esta actividad o en este devenir o en este llevar a cabo no debéis desfallecer. No debéis desfallecer porque habéis jurado una profesión, es una profesión apasionante y en base a esta profesión, que yo después de 24 años sigo diciendo que es apasionante, tenéis que cumplir el deber, como es defender a aquella persona que acuda a vosotros con la legalidad vigente y con todos los medios personales y profesionales que disponéis. Algunos de ellos ya os conozco, habéis sido alumnos en la Escuela de Práctica Jurídica y os puedo decir a todos que, con perdón de la expresión, al fiscal le han dado mucha caña, es decir, han tratado por todos los medios de buscar cualquier detalle, cualquier circunstancia, cualquier causa, cualquier mínima coma o mínimo punto, como estaba redactado en el atestado, para oponerse al fiscal. Es por ello que os digo, seguir así, oponiéndose al fiscal, porque realmente va a ser lo que vais a llevar a cabo en vuestra vida profesional a lo largo de todos estos años. Os quiero pedir también que seáis constantes, que no desfallezcáis, que no os desaniméis porque encontréis en un primer momento un auto, una sentencia que no os dé la razón. Lógicamente hay posibilidades de recurso, lo sabréis incluso mejor que yo, pero tenéis que seguir. Y si en algún momento ya veis que las posibilidades legales que se os ofertan ya no se puede llegar más lejos, simplemente que os quede en lo más profundo y lo más íntimo de vosotros una reflexión. He ejercido muy bien mi profesión de abogado y he defendido a esta persona o a este cliente con todos los medios legales a mi alcance y, por supuesto, dentro del ordenamiento jurídico y la legalidad vigente. Permitírseme un mínimo detalle ya un poquito desde el punto de vista personal. Las personas que me conocen, llevo 24 años ya en este ejercicio, con lo cual ya tengo ya cierta edad ya. Siempre digo una cosa y quiero que lo pongáis como máxima. Personalmente, como miembro del Ministerio Fiscal, no hay juicio que más me guste que aquel juicio en el cual el abogado me lo haga pasar mal. Pero me lo haga pasar mal, lógicamente, no porque me diga cualquier barbaridad ni demás, sino porque jurídicamente me lo haga pasar mal. Es por ello que sé que, teniendo unos amplios conocimientos, una amplia experiencia en cursos y demás, os pediría, entre comillas, y sin que se pueda malinterpretar de otra manera, que en los juicios, sobre todo en los penales, pues rebatáis al fiscal y hagáis pasar mal jurídicamente al fiscal. No por ello quiere decir que los informes vayan a ir simplemente a decir el fiscal ha hecho, no. Hay que defender vuestro criterio, pero que el fiscal se encuentre en una situación, en una posición que vea que aquella persona se está defendiendo jurídicamente como debe de ser, con todos los medios legales a su alcance y tratando por todos los medios de que vuestra posición o vuestra parte sea la que convenza al juez. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen Mendiola.
Sorprendente su discurso, pero a la vez muy estimulador para el abogado. Digo, porque no es un discurso muy orgánico, pero me agrada mucho y creo que a los nuevos jurandos les vendrán muy bien sus consejos, pero por supuesto siempre con las armas de la lealtad. Dicho esto, tiene la palabra el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, don José Luis Vallejo. Con la venia, señor decano, querida teniente fiscal, si los abogados se lo hacemos pasar mal a los fiscales, no te puede hacer la idea de cómo nos lo hacéis pasar los fiscales a nosotros. Sobre todo cuando nos estamos jugando la libertad de un cliente. Y luego, por si no lo pasamos rematadamente mal, nos espera la sentencia. Gracias al decano y al vicedecano de la Facultad de Derecho por permitirnos un año más estar en este incomparable marco. Gracias al decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real por permitirme y a su Junta de Gobierno, como siempre, intervenir en estos actos. Gracias a la madrina, a la presidenta de la Audiencia Provincial, por estar con nosotros como siempre. Gracias a la representante del Ministerio Público, al representante de los secretarios judiciales y gracias, en definitiva, a todos por hacer posible que este acto sea cada vez más bonito. Tengo que dirigirme, en primer lugar, a los jurandos y a sus familiares. Enhorabuena a los jurandos por haber elegido esta profesión, que para mí es la profesión más bonita del mundo. Enhorabuena a los padrinos y sobre todo a los padres, porque sé que hoy os sentís orgullosos de vuestros hijos. Ojalá, y dentro de unos años, os sigáis sintiendo tan orgullosos de ellos como hoy, porque eso significará que son unos magníficos profesionales. Enhorabuena a todos los familiares, pero especialmente me tengo que dirigir a 4 compañeros que son padres de hoy, abogados, compañeros, nuevos compañeros que han jurado el cargo y que son Pepe García Dionisio, Jesús Cecilio Velascoín, Paco Sánchez Cava y Ángel Rico. Gracias, amigos, compañeros, por haber hecho que vuestros hijos, quizá con vuestro ejemplo, no porque vosotros se lo hayáis inculcado de palabras, sino con vuestro ejemplo, hayan elegido esta digna y esta magnífica profesión. Piero Calamandrei era un abogado italiano de principios del siglo XX que le gusta mucho al exdecano José Luis López de Sancho, que publicó un libro que se llamó Elogio de los jueces por un abogado. Desde entonces la judicatura está en deuda con la abogacía, pero hoy al menos los abogados de Ciudad Real se han resarcido de esa deuda por el magnífico trabajo efectuado por la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real sobre el derecho de defensa. El derecho de defensa es todo aquello que ha dicho la presidenta de la Audiencia y algo más, algo que solamente podemos saber los abogados. El derecho de defensa es el sufrimiento por velar por los derechos de los demás que se nos han confiado. El derecho de defensa es el sacrificio por encontrar un buen argumento que se le pueda ofrecer al juez. El derecho de defensa es la responsabilidad. Esa responsabilidad que nos hace estar nerviosos casi siempre. Esa responsabilidad que, a pesar de que no lo creáis, es la que nos hace a los compañeros que tenemos 30 años de ejercicio profesional estar nerviosos cada vez que nos enfrentamos a un tribunal. Unos lo disimulamos mejor que otros. Pero estoy seguro, y eso os lo digo a vosotros, que cuanto más responsabilidad tengáis, más nervios sintáis y más respeto tengáis por la profesión, mejores profesionales vais a ser. La abogacía hay que ejercerla sobre todo con respeto. Respeto hacia todos, hacia el cliente, respeto hacia los jueces, respeto hacia la parte contraria, fundamental, respeto hacia el abogado compañero contrario, respeto hacia todos, pero fundamentalmente también respeto hacia nosotros mismos. Porque si nosotros no somos capaces de respetarnos, difícilmente nos van a respetar los demás. Hay unas pautas importantísimas para ser un buen abogado, y entre ellas se encuentra fundamentalmente el trabajo.
Yo suelo salir tarde de Ciudad Real, del despacho en Ciudad Real, y cuando me voy a mi casa me encuentro muchísimos compañeros a altas horas de la noche que vienen de trabajar de sus despachos, que se desvelan por conseguir que los derechos que se le han encomendado salgan airosos ante los tribunales. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar. Mirad, esta es una profesión en la que cuando tienes un problema lo solucionas y ya te han salido otros dos. Y cuando solucionas esos dos problemas te vuelve a salir otro y más. Y te tiras toda la vida solucionando problemas. Y lo peor es que tus propios problemas no los solucionas. Pero es que es la profesión que habéis elegido. Si desde luego queréis solucionar vuestros propios problemas y no los de los demás, creo que os habéis equivocado de carrera. Yo algunas veces me pregunto qué momento es más difícil para ejercer la profesión. Si aquel momento en el que empezamos nosotros, el ala de la derecha según miro, o aquel momento en el que estáis empezando vosotros, los de la izquierda según miro. Yo siempre he pensado que nuestros comienzos eran más difíciles, porque ahora basta con apretar un botón de un ordenador y te salen todas las sentencias que hay sobre servidumbres de paso y las que van a salir en el futuro incluso. Y nosotros teníamos que revisar libro por libro, dejarlo encima, y en ese camino que íbamos marcando por el íter de la servidumbre de paso, al final no nos limitábamos solamente a aquello que íbamos a buscar, sino que aprendíamos todo lo que había en torno a la servidumbre de paso. Pero vosotros tampoco lo tenéis fácil, y más en los tiempos que corren. Decíamos en la rueda de prensa que son unos años muy difíciles para la abogacía, porque además de los problemas que tenemos en los despachos, de los problemas que tenemos que solucionar de la gente en los juzgados, nos encontramos con los problemas que cada ministerio de turno nos va imponiendo. Ahora mismo tenemos tres frentes, y con esto quiero ir terminando, tres frentes por los que la abogacía institucional está trabajando y está luchando. Espero que no os defraudemos. Uno de ellos es el proyecto de la demarcación nueva, de la nueva ley de planta y demarcación, al cual desde el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha nos hemos opuesto rotundamente, no solamente porque entendemos que las cosas tienen que quedar como están, sino porque además entendemos que tenemos que dar un paso más allá, al contrario de la propuesta del Gobierno, e ir tomando las riendas que dejó la jurisdicción cuando los juzgados de distrito estaban implantados en nuestro país, que fue cuando verdaderamente la justicia estuvo acercada al ciudadano. También estamos luchando porque el proyecto de ley de tasas se quede en eso, en un mínimo proyecto, en un solo proyecto. La implantación de las tasas que se quieren implantar por parte del Gobierno va a traer consigo la limitación del acceso a la justicia a mucha gente que va a querer litigar o que va a querer hacer valer sus derechos y que no va a poder hacerlos valer ante los tribunales de justicia por falta de medios económicos. Ayer salía un artículo en la prensa en el que una procuradora de Ciudad Real decía que la gente iba a dejar de litigar porque iba a costar en muchos pleitos más el collar que el perro. Tiene muchas carencias el proyecto de ley de tasas y desde luego creo que ya no es el foro este para decirlas, pero seguro que encontraremos otro foro para debatir. Y estamos luchando también porque el mes de agosto siga siendo hábil como lo sigue siendo ahora mismo en las jurisdicciones en las que sigue siendo hábil o es hábil el mes de agosto. Nosotros, como le decíamos en la rueda de prensa, los abogados hemos logrado el bienestar de muchos ciudadanos españoles, hemos conseguido derechos que hace unos años eran impensables, sobre todo en el terreno social, en el terreno familiar, en el terreno de la violencia de género sobre todo, y eso se ha conseguido gracias a los esfuerzos y gracias a los argumentos que hemos empleado los abogados en los tribunales de justicia. Y ahora esos logros sociales que hemos conseguido para los demás no los tenemos nosotros mismos. El mes de agosto está bien como está. El mes de agosto debe seguir como está y los abogados tendremos, en definitiva, al final, una buena ocasión
para apartarnos de los despachos, conciliar nuestra vida familiar y nuestra vida social si el mes de agosto sigue como está, si el mes de agosto es totalmente hábil en todas las jurisdicciones, que es lo que pretende el Gobierno. Al final no vamos a tener nosotros mismos los logros que hemos conseguido para el resto de ciudadanos. En definitiva, quizá me he extendido mucho, pero ya sí que termino con un consejo que siempre he dado cuando he tenido que abrir o he tenido que estar acompañando a promociones anteriores de abogados.